Una vez establecido con fuerza el cristianismo romano en el Concilio de Nicea y posteriores, el perseguido movimiento gnóstico pareció desaparecer durante los siglos V y VI. Pero lo que sí pervivió entre ciertos sectores cristianos, fue la idea de un reino espiritual regido por un Dios puro y elevado, y la percepción de que el hombre había caído en la desgracia del mundo material, obra del demiurgo, el gran impostor. Y de esta simiente, más influencias varias del zoroastrismo, maniqueísmo o de los bogomilos, resurge en el sur de Francia el movimiento de los cátaros, del término griego kataroi, los puros, pues ellos se consideraban como los buenos cristianos. Su doctrina era parecida a la gnóstica, pero de un dualismo radical, donde existía un mundo espiritual superior, el reino de la deidad pura intangible, en confrontación directa con el demiurgo, el Dios del Antiguo Testamento, al que creían responsable de la creación del mundo material y del hombre mismo, un plano de existencia corrompido acorde a la naturaleza desviada de este Dios impostor. El cátaro sentía por tanto un gran desdén por todo lo material, de modo que una vida de extrema sencillez era la vía recta para que una vez fallecido, el espíritu cultivado y elevado en esta enseñanza verdadera, se reuniera con su esencia primigenia escapando de la cárcel material del demiurgo. Se concebía al Cristo como un emisario de la sabiduría divina, que había tenido en su aparición terrenal un cuerpo trascendente de naturaleza distinta a la física, y negaban por tanto su sufrimiento en la cruz. Como vemos, esto recuerda mucho a parte del gnosticismo, o también como a una de las influencias cátaras más relevantes, los bogomilos, que directamente negaban el hecho de la crucifixión. Además, el espíritu participativo, dialogante y asambleario del catarismo a la hora de tomar decisiones, alejado del poder dictatorial y avasallador vaticano, fue otro elemento más a su favor, extendiéndose con enorme rapidez sobre todo por el sur de Francia, partes de Alemania y norte de Italia. Este éxito se debió sobre todo a lo consecuentes que eran los cátaros con respecto a lo que predicaban, viviendo con gran austeridad, y el pueblo ya no se vio reflejado en ellos como compañeros de penalidades. Este ascetismo de los cátaros se hacía más evidente si cabe, al compararlos con el clero romano, emborrachado ya de un poder y opulencia vergonzosos, no perteneciendo además los sacerdotes cátaros a la Iglesia, sino que surgían sus miembros entre las mismas gentes del pueblo. Esto provocaría una honda preocupación en el Vaticano, considerando al catarismo como una gran herejía, y no en vano el término griego cataroi germanizado, derivó en alemán aquecer, que significa tal cual, hereje. Así la Santa Sede se sintió impotente ante la pérdida constante de feligreses en manos del catarismo, y viendo que de nada servían las excomuniones o las disputas teológicas con ellos, respondería a este órdago del catarismo mediante 3 estrategias. Una de ellas consistiría en la creación de la Orden Franciscana por San Francisco de Asís en 1209, y posteriormente la Orden Dominica en el 1216 por Santo Domingo de Guzmán. Ambas hicieron suyos también los valores de una vuelta a una iglesia más sencilla y austera, además de un contacto muy directo y habitual con los feligreses, con una prédica religiosa muy encendida que obtuvo sus frutos de forma inmediata, arrastrando feligreses de nuevo al redil de la Iglesia romana. Una segunda estrategia fue la creación de la institución de la Santa Inquisición en el año del 1231, herramienta entregada rápidamente a los dominicos, que emplearon con gran ahínco para perseguir a los herejes cátaros, además de la búsqueda y destrucción sistemática en la hoguera de todo libro que recogiera la doctrina cátara, o de cualquier otra herejía. Es curioso cómo la Iglesia se autoarroga el título de santa no solo para ella, sino para cualquier proyecto que emprenda como la inmunda Santa Inquisición, en un ejercicio de desvergüenza sin límites. El mismo Santo Domingo de Guzmán, el gran inquisidor, fundador de la Orden Dominica, decía literalmente que a los herejes cátaros había que convencerles mediante la espada del espíritu y de la fe, pero si esto no era suficiente, debía de empuñarse la espada de hierro. Y viendo precisamente que con todo lo anterior todavía no se era capaz de doblegar al catarismo, esta Santísima Iglesia Católica empleó la herramienta milenaria más letal, la de la maldita guerra. Así en el 1181, comenzarían las hostilidades entre las tropas papales y las cátaras, que tiempo atrás ya se habían organizado en milicias. Hay que decir que por aquel entonces,
Francia era territorialmente un cuerpo difuso, pues el rey que estaba en París, solo dominaba de facto la región capitalina, y había en el sur de Francia señores feudales bastante más poderosos que él. Así que el Papa Inocencio III en el 1209 proclamó una cruzada sin precedentes, una cruzada de la Iglesia romana contra sus propios hermanos cristianos, apoyada por el rey de Francia que ansiaba doblegar a esos grandes señores feudales de las tierras cátaras. Comenzarían los asedios a ciudades cátaras justo el día en que estos conmemoraban las festividades en honor de María Magdalena, por la que sentían gran devoción. Esta cruzada duraría 20 años, poniendo al frente el papado a líderes sin escrúpulos, que utilizaron la tortura y el exterminio inmisericorde de ciudades enteras. En una de ellas mataron a más de 20.000 personas en una sola mañana, hombres, mujeres y niños sin la menor de las contemplaciones. No voy a comentar algunas de estas grandes hazañas del Vaticano, que se consumaría con el exterminio de más de 1 millón de personas, porque no es objetivo del que suscribe, revolver el estómago a nadie. Pero para que os hagáis una idea, en el asedio a una de estas ciudades, el cabecilla papal fue preguntado por uno de sus subordinados, que qué hacían pues allí había gente cristiana mezclada con los cátaros, además de algún que otro pagano. La respuesta, fue propia de un auténtico demonio carnicero. Matadlos a todos, que Dios ya se encargará de distinguirlos en el cielo. El último baluarte cátaro de importancia en caer, se materializaría con el asedio al castillo de Montsegur, en el Languedoc francés. Esto supondría prácticamente el fin del catarismo, aunque algunos huirían al Mediterráneo español, y otros quedarían refugiados y diseminados por la zona pirenaica. Existe una leyenda cátara muy arraigada, que habla que de mientras los últimos preceptos cátaros eran quemados en las hogueras, esto sería aprovechado por 4 hermanos cátaros para huir de noche por las escarpadas laderas del lugar, y para mayor épica, con todo aquel paraje nevado, para poner a salvo unos misteriosos objetos muy valiosos, el llamado tesoro cátaro. Mucho se ha especulado al respecto, incluso entre historiadores, de qué valiosos tesoros pudieran haber puesto a salvo esos cátaros. Unos hablan de joyas, otros de reliquias de santos, lo cual no tiene mucho sentido debido al desdén cátaro por todo lo material, pero otras tradiciones hablan de libros, y esto es lo más interesante. Se dice que estos pudieran contener listas de los señores feudales franceses que en secreto apoyaban al movimiento cátaro, mediante jugosas donaciones. Y aunque se sabe que hubo señores feudales que en secreto profesaban la fe cátara, yo personalmente dudo mucho que llevasen de puño y letra algún tipo de contabilidad de sus donaciones, pues además de la poca importancia que daban a lo material, esta lista en sí caída en las manos equivocadas suponía automáticamente un peligro mortal. Así con el paso de los siglos este misterio sigue en pie, sobre qué valiosos tesoros pudieran haberse puesto a salvo de las garras papales. Justo aquí, en este punto precisamente, es donde vamos a dar paso a la información canalizada, de regresiones e hipnosis clínicas. Y efectivamente, la tradición que hablaba de que aquellos cátaros hubieran puesto a salvo una serie de libros, concuerda con la información proveniente de estas fuentes. Así nos encontramos con alguna sesión de hipnosis que hace referencia a esta gesta, en la que el gran tesoro que portarían estos 4 cátaros sería justamente 4 libros, libros que debían de salvar a toda costa, incluso a riesgo de sus vidas, pero que a la vez tendrían totalmente prohibido hojear. No obstante, la información canalizada que va más allá en este episodio concreto es la de Xavier Pedro. En alguna conferencia ha hecho mención al tema cátaro, y sobre su famoso tesoro la información que a él le ha llegado es que efectivamente se trataban de 4 libros, con la salvedad de que serían redactados por el propio Jesucristo. En ellos se recogería un conjunto de todos los saberes herméticos, que se retrotraerían hasta los tiempos de la propia Atlántida. Unos tratados versarían sobre magia, otros sobre alquimia, otros sobre salud y herbolaria atlante, geometría sagrada, y en definitiva todo un compendio del saber antediluviano con mayúsculas, de cuando la naturaleza del hombre era más elevada. Este saber debe quedar oculto, pues no debe caer en las manos equivocadas, hasta que la humanidad consiga elevar de nuevo su espectro de conciencia, y tenga la grandeza de espíritu necesaria, para manejar de nuevo este poder y sabiduría superiores para el beneficio hacia los demás,
y no para el provecho propio. Recordemos cómo hace muchos capítulos atrás, ya tratamos cómo en contra de las escuelas del árbol de la vida atlantes de las jerarquías Melquisedec, surgieron otras, las escuelas del árbol del conocimiento, cuyos maestros oscuros seducidos por la energía arconte, utilizaron estos poderes herméticos para la dominación y control de la población del imperio atlante, que propició entre otros factores su caída en desgracia, el diluvio y la cuarentena planetaria. Esos libros estarían hoy custodiados por los ocultos y verdaderos templarios y la verdadera Orden de la Cruz de Malta, no las logias que existen hoy en día y adoptan esos mismos nombres, que surgieron solo para manipularlas, enterrarlas y tergiversarlas. De hecho también fueron una parte de los templarios franceses, los que defendieron a las ciudades cátaras contra el exterminio papal. Curioso cómo de ambos dos, cátaros y templarios, se hable tanto del misterioso secreto templario, como del cátaro. Este tesoro, algunos sostenemos que no era el santo grial ni reliquia alguna material, sino conocimiento hermético elevado. Siempre ha sobrevolado la leyenda de que los templarios, cuando estuvieron custodiando Tierra Santa, habrían encontrado algo muy valioso, el tesoro templario. De hecho, la utilización sutil de símbolos de geometría sagrada como el pentágono, en las distintas iglesias levantadas por la orden, así como las alineaciones de carácter eminentemente astrológico, ciencia herética por la ortodoxia romana, o también extrañas representaciones solares. Todo esto eran señales ocultas para el que de verdad supiera leerlas, los conocedores de ese secreto, ese conocimiento elevado y hermético. Así también figuran Cristos aparentemente crucificados, pero que el iniciado, se fijaría sin embargo en los códigos ocultos plasmados en las posturas de sus dedos, los brazos y pies, o hacia donde mira el supuestamente crucificado. Y digo supuestamente, pues hay canalizadores como Christine Preston, que habla de que uno de los secretos templarios, era saber la certeza de la leyenda provenzal, esto es, la huida a Francia de María Magdalena con su descendencia, así como haberse percatado de que en Tierra Santa, Jesús realmente no fue crucificado. Este saber oculto y hermético de las jerarquías templarias más elevadas, serían junto con su creciente poder, un peligro gigantesco para la Iglesia romana, y motivo para primero la infiltración y luego el exterminio final de la orden. También debemos hacer mención a cómo hoy en día, se está despertando de nuevo un gran interés por lo que fue el movimiento cátaro, realizándose desde toda Europa visitas turísticas programadas a estos últimos enclaves del catarismo. Es curioso los relatos de los que allí van, y que a la pregunta de por qué han ido a Francia a visitar estos lugares, muchos de ellos contestan que no lo saben con certeza, pero que sentían la necesidad vital de ir, sentían una llamada interior. Es común que allí se dejen ofrendas por los allí caídos, y también que la gente espontáneamente rompa a llorar, o les invada un sentimiento de gran tristeza. La ciencia racionalista lo resuelve rápidamente achacando a la sugestión por los hechos allí ocurridos en personas muy empáticas y sensibles, para explicar este tipo de comportamientos. Pero estas gentes cuando llegan allí, sienten también un gran sentimiento de arraigo y pertenencia, esa extraña sensación de que ya habías estado allí. Y a estos señores, es a lo que algunos llamamos como memoria genética, información de vidas pasadas que se halla en ese 75% del mal llamado ADN basura. Como anécdota personal he de deciros que cuando era más joven, y comenzaba a leer sobre el tema cátaro, leyendo sobre el asedio del castillo de Montsegur y el final trágico en la hoguera de los preceptos cátaros, sin más comencé a llorar de forma espontánea, y no soy precisamente de lágrima fácil. Ahí me di cuenta de que mi memoria genética, me estaba indicando que algo de lo allí ocurrido tuvo que ver de alguna manera conmigo, sabe Dios qué aventuras y desdichas habrá tenido el que suscribe en otra reencarnación por aquellas tierras, pero de seguro como en esta, luchando por levantar el velo, luchando por liberarnos de la Matrix. Sirva este capítulo de modesto homenaje, en memoria de todos aquellos valientes.